Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Esteban, primer mártir. Esteban fue uno de los 7 diáconos, servidores, que la primera comunidad cristiana eligió para servir a las personas más necesitadas, las viudas que requerían de la asistencia de la comunidad para sobrevivir, el testimonio que dieron sobre él al presentarlo para este ministerio. Decía que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Con esa fe vivió hasta su martirio. Fue el primer mártir que dio su vida por Cristo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta de la comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha nacido en Belén, por nuestra salvación, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos al primer mártir de la Iglesia, San Esteban. En esta octava de Navidad pedimos su intercesión para que cada uno de nosotros sea también fuerte y ser capaz de dar la vida, hasta incluso derramar la sangre por la verdad de Jesucristo. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que aman el Señor.
sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Oración. Concédenos, Señor y Dios nuestro, imitar a San Esteban y aprender a amar también a los enemigos, ya que celebramos el martirio de aquel que supo interceder por sus propios verdugos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga, llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él, pero no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre y arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíame y condúceme. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Yo pongo mi vida en tus manos.
Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Tu amor será mi gozo y mi alegría. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, se dan cuenta que aquí la vida cristiana, con toda la problemática que nos plantea Jesús, son situaciones bastante serias y bastante difíciles. Esta es la vida cristiana, si nosotros queremos llevarlo al 100%. Bueno, ahora tenemos que pensar, ya pongan la año de evaluación, y ahí me imagina al día siguiente de la Navidad, hoy 26. Este es el primer mártir, San Esteban, el mártir que así como Dios entra en nuestra historia, va a comenzar a caminar con su evangelio. El primer día luego ya alguien que da la vida por este evangelio, que da la vida por Jesús, que nace en un portal, que se encarna, que camina con nosotros, mira nuestra realidad. Y aquí ya vemos entonces que todo este trabajo de salvación, este trabajo de concienciación, ¿verdad?, que tenemos que tener para ser verdaderos cristianos, nos exige mucho, queridos hermanos. Hoy yo puedo ir paiteo y entonces cuídense de los hombres. Cuando eso está diciendo cuídense de los hombres, en realidad nos está diciendo que tenemos que entender que todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros tenemos ante nuestra vida, todo lo que nosotros estamos recibiendo en el mundo, siempre van a ser dificultades para nosotros, porque no todos nos van a ofrecer, ¿verdad?, ese camino de acuerdo a los principios y valores del Señor. Tenemos que ser conscientes que el mal está ahí presente. Les pongo ante el bien y el mal. Somos nosotros quienes tenemos que luchar, tenemos que decidir. Este es el proceso en la vida cristiana. Y entonces, a causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos también, de los reyes, de los paganos. PJ o PP, oñe por anduta PM, va ere para la peisha peyapojina, va para lo icuajina venendie, va ere vagina pela na peñemoine, firme tata indicia y mañana de socio lleva. Y entonces tata indicia y me van a ver,
uniformados, y sin embargo el Señor nos llama no a una orden porque alguien nos dice, a veces firme, sino que porque en la libertad de los hijos de Dios nosotros somos capaces de dar pasos importantes para que la sociedad crea. Esa es la libertad de los hijos de Dios, queridos hermanos. El problema es que nosotros mismos, y eso en todas las instituciones, también en la institución de nosotros mismos que predicamos y que decimos muchas veces, ahora pues te veo, llévalo y botarla firme, tata indígena, lleva ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios va mucho más allá, mucho más allá. Es ese diálogo profundo que llega a la conciencia del hombre, que llega a la vida del hombre. Y por eso nosotros con esa convicción que sale de adentro, que sale del corazón, así tenemos que vivir, queridos hermanos. La upena ya pueno ñandé, la upeya ñandé la yaguataino. Entonces vamos a ser muy débiles y vamos a caer continuamente. Fíjense que justamente ustedes serán odiados, dice por esto justamente al final, por todos a causa de mi nombre. Bueno, porque cuando uno vive en la libertad de los hijos de Dios, pero vivir en la libertad de los hijos de Dios no es ir contra las normas, contra las reglas, contra los demás. No, eso es libertinaje también. Cuando yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, hacia ella posee ella. No, no estamos hablando de eso. Ser libre significa mirar aquello que es voluntad de Dios, un discernimiento profundo y por lo tanto un diálogo, un encuentro, decíamos, en la misma encarnación que ayer lo hemos celebrado, el encuentro de lo divino con lo humano. Dios que se hace carne, entra en nuestra carne, encarnación. Y la carne que se encuentra con la fuerza del Espíritu de Dios que nos lleva hacia lo divino, hacia la voluntad de Dios para poder realizar. Entonces, operar la ina. Aquel que persevere hasta el fin se salvará. Aquí está el proceso. A veces la yeguata, a veces la de peregrinación, a veces la de yaguata, no es que en un día vamos a cambiar todo, queridos hermanos. Pero hay que haber si estaba igual que antes tenían, entre comillas, lo voy a decir así, una vida licenciosa, una vida que entonces haya posee, haya podía. Pero en dúa lleva peñando yarañe en vez de catube, incluso con jóvenes, ¿verdad? Hablando así. Padre, yo antes tenía esta idea y vivía así, se tapía en dúa ya. Y eso de decir que nosotros somos los dueños de nuestra vida, que tenemos que hacer el proceso y tenemos que hacer un camino de salvación en nuestra historia. Usted ha llevado a cambiar, lleva la chip, la mentalidad. Pero es un camino, es un peregrinar, es un proceso. Así es que San Esteban, primer mártir, nos muestra esto. Él lo paga con la misma sangre, porque está convencido, ahí está. Pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos: por María, escúchanos, Padre. Por María, escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que promueva siempre la grandeza del Señor y exprese los dolores del pueblo que clama liberación, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Padre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, para que hagan memoria con el pueblo las obras de misericordia y justicia de Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que siempre nos alegremos como la Virgen María, por la bondad de Dios con nosotros, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Padre.
Padre misericordioso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que aceptes los dones que te presentamos en la conmemoración del triunfo glorioso de tu mártir San Esteban, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito es el que viene el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos
que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron de la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ore por Yahu,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia para con nosotros, porque nos ofreces la salvación mediante el nacimiento de tu Hijo y nos alegras con la celebración del mártir San Esteban, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis rezos te decía que te amaba.